Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta oportunidad compartimos el libro de Apocalipsis, Itgalut, Revelación. El Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis 21. Ahora el versículo 9. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida como un cuadrado. Su longitud es igual a su anchura. Con la caña midió la ciudad, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro, 144 codos, según medida de hombre, la cual era la del ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el 10º de crisopraso, el 11º de jacinto y el 12º de amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. En ella no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hayan sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán a ella la gloria y el honor de las naciones. No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación ni mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, vamos a continuar. Para recordar un poco el tema pasado, que fue bien fuerte, justamente el último versículo. Vamos a recordar otra vez que sigue siendo fuerte. El capítulo 21, versículo 8, ¿no? Pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ya habíamos visto en el capítulo 20 que ya fueron sentenciados todas estas personas al lago de fuego. Ya había sido arrojado
Satanás ya había sido arrojado. Todo el que no estaba escrito su nombre en el libro de la vida fue arrojado. Después de mostrarle la ciudad que desciende y de hablarle la nueva Jerusalén y la restauración de todas las cosas, nuevamente una voz del cielo, ya una voz celestial, le dice a Juan qué tipo de personas van a quedar fuera. Recuerden que Juan está en el tiempo todavía donde todas estas cosas no aconteció. Y el mensaje es para personas precisamente que no tienen que sucederle estas cosas. Entonces, lo que la vez pasada resaltamos más fue la palabra cobardes. Porque pareciera que lo que viene después es lo más terrible: adúltero, fornicario, hechicero, idólatra, homicidio. Parece que eso es más fuerte, ¿no? Yo a un cobarde no le voy a tratar tan feo como a un homicida, a un hechicero, a un idólatra. Para mí que ellos son más terribles. Pero la lista de terribles para Dios es un cobarde. Entonces tenemos que entender desde el punto de vista de la Escritura, de la Torá, de los profetas, quién es cobarde para Dios. Ya que es tan grave esto, ¿no? ¿Es grave o no? Porque yo puedo decir, no, yo tengo miedo, entonces yo tengo que saber quién es cobarde. Y habíamos hecho ya un resumen, tocamos textos bíblicos la vez pasada. Y sacamos algunos textos que se relacionaban precisamente con el pueblo que salió de Egipto. Y Dios envió 12 espías para que puedan inspeccionar la tierra prometida de Abraham, Isaac y Jacob, donde se iba a establecer el reino, donde iban a ser luz para las naciones, donde sus vidas iban a ser diferentes, donde iban a tener a Elohim como poderoso, como guía, y ya no iban a estar sometidos a los caprichos del faraón. Así había ocurrido, pero cuando vieron esa tierra y encontraron dificultades, problemas, situaciones difíciles, gigantes, menospreciaron esa tierra. No, nosotros no queremos ir ahí, nuestros hijos van a morir, no. Esa vida yo no quiero para mí, en pocas palabras. Entonces, ¿cómo se traduciría eso hoy, en este tiempo? Entonces, las personas que empiezan a conocer el plan de Dios, el proyecto de Dios, lo que Dios tiene preparado para su seguidor, y empieza a observar y no, esto está, yo no me animo, yo no me atrevo, o para mí es muy complicado, no, mejor sigo nomás el camino que tenía. Vamos a poner un líder y vamos a volver a Egipto. A ese tipo de persona la Biblia le llama cobarde. No se atreve a avanzar como los demás. ¿Se acuerdan quiénes fueron que sí se atrevieron y se enfrentaron ahí a la multitud? ¿Quiénes fueron? Josué y Caleb. Nosotros vamos a ganarle a ellos, nosotros tenemos a nuestro Dios, nuestro Elohim. ¿Qué les pasa a ustedes? Y quisieron apedrearle. Entonces, cuando en la comunidad se levanta alguien que a pesar de todas las situaciones va a seguir a Dios, va a hacer la voluntad de Dios, el resto le empieza a mirar como tonto y le quiere apedrear. Pero para Elohim, para Dios, ese es valiente. Dios le había dicho a Josué, sé valiente. ¿Por qué? Porque se iba a enfrentar precisamente a todo ese pueblo que estaba viviendo en la tierra prometida. Entonces, seguir el camino de Dios es enfrentarse a sistemas, a ideologías, a creencias falsas, muchas veces hasta a nuestra propia gente. Es enfrentarse hasta a nuestra propia gente. Entonces, por eso la importancia de quién podría pasar esta cosa, quién era cobarde. Recuerden que a Jacob Dios le cambió el nombre cuando se enfrentó al ángel. ¿Cómo es tu nombre, Jacob? Que significa el usurpador, el cobarde, el miedoso, el gallina. Le estamos haciendo nomás sinónimo. Y le cambió por nombre a Israel, el que pelea y vence, el que avanza. Y precisamente ahí en el capítulo 21, versículo 7, decía, el que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué significa? El que se hace parte de mi pueblo, el que agarra mis estatutos, decretos y leyes, yo voy a ser su Dios. Ese va a ser el vencedor. Bueno, ahí habíamos terminado el Shabbat pasado. Ahora el versículo 9, ¿cómo comienza? Entonces, parece que nuevamente vuelve a la realidad. Dice, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré
la novia, la esposa del Cordero. Y habíamos dicho que de los versículos más arriba es como que hubiera habido una pausa para que la voz celestial le aclarara algunas cosas a Juan y le decía, escribe estas cosas porque son ciertas. Como dándole, como diciéndole, tenés que tener seguridad de esto, no vaya a tener duda. Y ahora nuevamente, después de haberle aclarado, ni quiere con duda, nuevamente empieza otra vez el ángel a detallarle las cosas de lo que estaba revelando. El versículo 9 dice, la esposa del Cordero. Versículo 10, me llevó en el espíritu a un grande y alto monte y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esto es muy importante porque ahora cuando dicen el espíritu, claramente se entiende en visión, en revelaciones. Y también muchas veces nosotros entendemos un espíritu que todos los escritos que aprendiste durante toda tu vida se te empieza a manifestar. Alguna persona, y esto pueden comprobarlo cuando empiecen a entrar en el mundo de la Torá, de la Tanakh, de la palabra, de la Brija de allá, cuando vos te introducís mucho al mundo de la palabra, créanme o no, de repente parece que vas a empezar a ver visiones. A mí nunca me ocurrió eso, estoy diciendo cuando te introducí a la palabra. Cuando en tu corazón estás 100% vos metido en las cosas de Dios, como que se te aparece esas cosas. No sé si en sueños o en imagen, o en éxtasis, puede aparecer. Entonces, puede entenderse también de esa manera espíritu, porque todo lo que Dios escribió, todo lo que Dios reveló a los profetas, era por inspiración del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Entonces, esto quiere decir que le está mostrando en visión algo muy importante, algo muy especial. La santa ciudad, Jerusalén celestial, desciende del cielo. Siempre se nos ha dicho que nosotros iríamos al cielo, ¿sí o no? Pero aquí, la santa ciudad, donde va a morar, donde moran los ángeles, donde vamos a morar con Dios, desciende del cielo. Juan está viendo que desciende del cielo sobre un gran monte, sobre un monte grande, ¿no? Sobre unas montañas. Y se puede decir que será ese territorio donde actualmente está la Jerusalén terrenal. Dice versículo 3 y 11. Y me llevó en el espíritu a un alto monte y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo. Y tenía la gloria de Dios, el resplandor de Elohim, se puede decir, ¿no? La presencia, la manifestación divina. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diafana y cristal. Creo que estas piedras que salen aquí, si son piedras muy preciosísimas y valiosas, no las vamos a poder tener fácilmente en nuestro ropero, en nuestro, ¿cómo se dice? Los que tienen joyas así, ¿no? Porque son joyas carísimas, si es que existen por ahí, ¿no? Pero es la manera que Dios considera lo valioso de ese lugar. Después vamos a ver qué representan las joyas. ¿Por qué tantas piedras preciosas, tantas joyas preciosas? ¿Qué representan? Y versículo 12, y tenía un muro grande y alto y 12 puertas. Ahora, yo estuve investigando, tratando de investigar, porque siempre cuando leemos los textos, nuestra idea acá es llegar a profundizar más, ¿sí o no? Ya que nos habla tanto de una Jerusalén que desciende, la Escritura, ¿qué nos dice acerca de eso? Hay una Jerusalén celestial y hay una Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal donde David empezó su reino, donde estableció las 12 tribus de Israel, donde reinó Salomón, se edificó el templo. Durante muchos años reinaron los descendientes de David. Después, por el pecado del pueblo de Judá, de Israel, Babilonia destruyó ese templo, la ciudad. Después nuevamente fue reedificada después del tiempo de Daniel, ¿no? Por Nehemías, Esdras. Y nuevamente en tiempo de los romanos fue otra vez destruida la ciudad. Y durante mucho tiempo ha estado siendo invadida, conquistada y así manejada. Esa ciudad es la ciudad de Jerusalén terrenal. Ya hablamos que esa ciudad va a ser totalmente restaurada durante el milenio por el Mesías, con todas las leyes que está escritas en la Torá, con todos los requisitos que salen en la Torá. Pero aquí en el
después del milenio, recuerden que esto es después del milenio, ya pasó el milenio, ¿qué está ocurriendo? Aquí, ¿qué es lo que nos quiere hacer entender con esta Jerusalén celestial? Y por eso tenemos que investigar por algunos textos, cuando hablaba también de la Jerusalén terrenal, y que es importante ahora, ya que estamos tocando este tema, ir. Y vamos a ir a ver. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Dice, decidme, dice, los que queréis estar bajo la ley. Justamente los que quieren estar bajo la ley, le está diciendo, decidme los que queréis estar bajo la ley. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Vamos a analizar qué significa según la carne y según la promesa. ¿Qué quiere decir? Son términos que tenemos que aclarar, ¿no? Para entender. Después, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. O sea, Pablo nos está diciendo que estas 2 mujeres que tuvieron estos 2 hijos representan 2 pactos. Un pacto que viene, que se trajo del monte Sinaí, ¿sí o no? Que tiene hijos para esclavitud, y dice que es Agar, porque ella era esclava. Por lo tanto, si vos sos esclava, tus hijos seguirán siendo esclavos. Recuerden que es una alegoría. Después, ¿qué versículo? 25, ¿no? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde, atiendan bien ahí, corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. La Jerusalén actual, dice. En el tiempo del apóstol Pablo, ¿a qué Jerusalén se estaría refiriendo? A la Jerusalén que estaba siendo gobernada por romanos, estaba siendo dirigida por fariseos, estaba siendo manipulada por falsos creyentes, falsos profetas, y estaban viviendo totalmente bajo esclavitud. Ese dice que es la Jerusalén terrenal, la Jerusalén actual. Así está diciendo ahí. Ahora, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, habla de una Jerusalén de arriba, dicen, ¿sí o no? Una Jerusalén de arriba. Ahora vamos a analizar por qué la Jerusalén terrenal es la de esclava. Recuerden que usó como alegoría a Agar. Agar tuvo un hijo, Ismael, que por más que era hijo de Abraham, no era hijo de la promesa. Por lo tanto, Ismael era el resultado de un deseo tanto de Sara como de Abraham de cumplir la promesa de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Pero era un deseo carnal. No sé si me captan. Es un deseo de que quiero hacer la voluntad de Dios, pero quiero agregarle algunas cosas. Quiero introducirle mi idea. Entonces fue la idea de Sara, idea carnal. Toma mi sierva, acuéstate, nace el niño y heredaré, se cumplirá la promesa. Entonces es una forma de hacer la voluntad de Dios, pero de acuerdo a ideologías humanas. ¿Por qué le está comparando con la Jerusalén actual? Porque en el monte Sinaí Dios le dio la Torá, los mandamientos al pueblo de Dios, pero ellos de ahí, pasando muchos años, empezaron a agregarle a esas leyes sus interpretaciones, sus ideas. Entonces ellos alegaban que la ley que estaban enseñando viene del Sinaí. Es como que Ismael te diga, mi padre es Abraham, por lo tanto yo soy también espiritual, se puede decir, ¿no? Sí, pero tu madre es esclava. Tú eres fruto del resultado de un pensamiento humano. Igual que yo diga, yo soy fariseo, lo que nosotros estamos enseñando vino del Sinaí. Sí, pero fueron añadidos, fueron agregados algunos puntos que no salió de la Torá. Y bueno, esas son las leyes orales, dicen ellos. Las leyes que se le enseñó oralmente a Moisés y a los ancianos. Entonces, esto hace que ellos vivan sujetos
a leyes de hombre, a esclavitud, a pensamientos de hombre, y no puedan entender la promesa que viene de arriba. ¿Me entienden o no? ¿Entienden ese punto? Por eso está hablando de esa manera. Entonces, la Jerusalén de arriba, ¿cuál es? La que tiene las promesas de Dios, los planes de Dios que recibió Abraham cuando Dios le llamó. Cuando Dios le dijo, vete, tú tira tu parentela al lugar que te mostraré, haré de ti una gran nación. Todas esas promesas que Abraham recibía de parte de Dios viene de la Jerusalén de arriba. ¿Están entendiendo? Después el hombre ha mezclado. Entonces Pablo está haciendo entender justo en el punto donde toca sobre el problema esto de la obra de la ley y las interpretaciones humanas que se está dando. Ustedes pueden leer todo Gálatas y van a entender ese punto, ¿no? Entonces, Jerusalén actual, fariseos, saduceos, religiosos. Eso es lo que encontrá en la Jerusalén actual. También encontrá rey Herodes, políticos corruptos. Entonces la Jerusalén actual tiene líderes que introducen pensamientos supuestamente de la Biblia, más sus ideas, falsos líderes, y también tiene políticos falsos. En la Jerusalén actual estaba reinando Herodes, un rey idumeo, según la Escritura, prohibido. No puede un rey extranjero, que aparentemente se hizo converso, pero tenía otras intenciones, reinar sobre el pueblo. Pero eso estaba ocurriendo en la Jerusalén actual. Y también romanos gobernando y controlando al pueblo de Dios. Los romanos, que representa es un imperio que estaba arrasando el mundo. Y recuerden que los imperios de esa época eran manejados por espíritus. Cada imperio que conquistó Jerusalén era controlado por un espíritu diabólico. Entonces, esa era la Jerusalén actual en aquel tiempo. Entonces, ¿cómo estaban ellos? Bajo esclavitud. O sea, lo mismo de hoy, lo mismo de ahora. Estamos con religiones que le meten cualquier cosa a su interpretación, a su idea, y nos obligan a seguir. Estamos con políticos falsos que nos guían, no, vote por mí, hacen lo que quieren. Y estamos también realmente siendo controlados por algún imperio que todavía no se ha manifestado públicamente, pero ya está creando ya su poder. Que dentro de poco va a decir, este es el control total, gobernado ciertamente por el príncipe de la potestad del aire. Eso es, sin Torah y contradicciones. Entonces, Agar era egipcia, era concubina, era esclava, y resultado de todo eso es un hijo carnal. Al final sale la carnalidad. Y Sara representaba la promesa, la emuná, el sacrificio y la dedicación. Eso representa Sara, sacrificio, abandonar tu sí mismo, dejar tus ideologías. Y eso traía dedicación. Bueno, más o menos entendimos ese punto. Ahora quiero ver Hebreos capítulo 11. Fíjense ahí lo que Abraham vio cuando recibió la promesa de Dios. Hebreos capítulo 11. Versículo 9. Desde 8 vamos a leer para entender mejor. Dice, por la fe. ¿Qué es fe? Fidelidad. Fidelidad a la palabra, fidelidad a las promesas de Dios. Abraham, siendo llamado, obedeció. Fíjense, esto es muy importante. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Primero tuvo confianza en que lo que Dios le diga se va a cumplir. Esto es ser valiente. Esto es tener valentía. Después, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Entonces vivió durante muchos años en el lugar que Dios le prometió, pero como extranjero. Nunca fue su propiedad. Quiere decir que nunca vivió en esta tierra diciendo, tengo que apoderarme de algo, tengo que lograr algo, tengo que conquistar algo. No, solamente esperaba el tiempo en que Dios va a cumplir todas las cosas. Y así vivió Abraham, así vivió Isaac, así vivió Jacob. ¿Sí? Significa que toda su actividad era de acuerdo a la fidelidad que le tenía a Dios. Y finalmente, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por esa razón simplemente. Nunca se aferró a esta tierra porque hay algo especial que Dios está preparando. Pero ¿por qué vivió en esa tierra? Eso es interesante. Porque Dios le había dicho que allí iba a descender esa ciudad. Eso es lo que esperaba. Entonces aquí quédate, habita como extranjero, mora como extranjero. Aquí voy a establecer
una ciudad fantástica. Acá ya habla de esa ciudad. Abraham entonces ya lo había. Bueno, en el libro de Éxodo vamos a mirar, Éxodo capítulo 25. ¿Quién otro contempló lo celestial? Ustedes leen completo, acá sale todo lo que Moisés hizo, el tabernáculo, las piezas, toda la obra que Dios le dijo para que prepare para servir a Dios. Todas esas cosas que preparó el tabernáculo, la mesa de proposición, el candelabro, el arca del pacto. Y en el versículo 40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Quiere decir que no solamente Abraham esperaba o Dios le había revelado sobre una ciudad celestial, también a Moisés Dios le mostró todas estas cosas celestiales. Y él también pudo contemplar. Entonces él creó acá en la tierra un modelo, un ejemplo para poder empezar a servir. Pero el real, el verdadero está allá. Entonces toda nuestra vida que nosotros estamos llevando aquí, sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, se puede decir que son esperando la llegada del niño, algo así, ¿no? Esperando las promesas. Todo lo que hacemos es porque nuestros comportamientos, nuestro actuar son representativos de que estamos esperando algo especial. Eso representa. Ahora lo contrario, no nos interesa nada, no queremos hacer nada, estamos cada uno viviendo con otras cosas, significa que no estamos esperando eso. ¿Me entienden? No se nota entonces que no está esperando. Por eso es importante ese punto, ¿no? Bueno, vamos a otros textos para ir aclarando. Ezequiel 40, del 1 al 5. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después de que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá en visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto. Ven que usted que ya estas visiones ya estaban profetizadas. Todo lo que está viendo Juan ya estaba. Y ahí, esto es interesante porque eran tiempos en que Jerusalén estaba también a punto de ser destruida, a punto de terminar, de acabarse. Dios le está mostrando a Ezequiel la visión de un futuro glorioso. Me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Una gran ciudad, parecido a una gran ciudad. Algo Dios ya le mostró también a él. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña, una regla, ¿no?, de medir, y estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. He aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos, de codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra. Entonces estamos viendo que lo mismo que está ocurriendo en Apocalipsis ya se le había revelado a Ezequiel. Por eso es que les digo que cuando te llevan en visión es como que todo lo que vos aprendiste, todo lo que vos entendiste, se te empieza a reflejar. El problema con nosotros en estos tiempos es que no conocemos la Biblia. Escucho gente que te dice, usted no cree en la Biblia porque en Gálatas capítulo tanto dice ningún ser humano, por entender o por leer un versículo ya te dice que vos no conoces la Biblia. Vos no sabés la Biblia, te dice. Porque acá en Gálatas dice. Entonces, por leer Gálatas o Romanos, uno ya conoce la Biblia. Entonces, te va otra vez atrás y entonces empezás a entender qué es lo que está ocurriendo acá. Y te das cuenta que Apocalipsis se refiere todo a Israel, a su restauración, a las promesas dadas a Abraham, las promesas dadas a Isaac, Jacob. Todo se relaciona con eso y nada tiene que ver con la ideología que hoy inventaron la cristiandad tradicional. Con tantos libros que se escribieron con cuentos de hadas. Que volaremos allá y estaremos allá volando como palomas, así, ¿no?
todos son cuentos. Y una gente se cree todo eso porque no quiere leer, estudiar ni aprender. Eso es lo que ocurre. Triste. Bueno, Miqueas 4. Miqueas 4. También una promesa que se le dio. Versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos que en el monte de la casa del Señor, por eso siempre habla de un monte. La ciudad de Jerusalén desciende a un monte. Podemos estar convencidos de que va a ser en esa Jerusalén actual, pero ya preparada y restaurada para la nueva Jerusalén. Por eso es que antes de que la ciudad celestial descienda, antes de eso viene el reino del Mesías. Y el Mesías, según el libro de Corintios, va a establecer todas las cosas, va a poner a todos sus enemigos sometidos bajo sus pies, va a poner todas las cosas en orden y finalmente ya después le va a entregar todo el poder al Padre Celestial. Así está escrito. Entonces ahora ya una Jerusalén restaurada, un terreno ya preparado, puede descender la Jerusalén celestial. Dice, acontecerá que en los postreros tiempos, que en el monte de la casa del Señor será establecido como cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos en sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Ya estaba profetizado que ahí se iba a establecer como cabecera de los montes y que de ahí se iba a impartir la enseñanza. Eso fue durante el milenio. Eso ya se hizo. Ahora ya está entonces listo para que sea establecido como ciudad eterna y celeste. Bueno, continuemos. Apocalipsis, versículo 10, ¿no? Y me llevó en el espíritu a un grande y muy alto monte. Ya vimos eso referencia en la Biblia. Y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo y tenía la gloria de Dios, y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, mensajeros, ¿no? Y nombre escritos en ellas. ¿Y cuáles son esos nombres? Son las 12 tribus de los hijos de Israel. Acá nuevamente nos quedamos. No podemos avanzar, porque tenemos que entender esto, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Por qué dice que había 12 puertas y en las puertas había como un título de la puerta, como una bienvenida, pero la bienvenida era el nombre de uno de los hijos de Israel, las 12 tribus de Israel? Y esas son las puertas por donde las naciones salvas, las naciones redimidas van a ingresar. No hay otra puerta. Entonces sí o sí vos tenés que ser parte del pueblo de Israel para ingresar a esta ciudad. Y precisamente la humanidad ahora ha dicho lo contrario. No, nosotros no tenemos nada que ver con Israel. O bueno, por lo menos tal vez con esta Israel sí, porque la gente habla de la Israel espiritual, ¿no? Puede ser que a esta le llamen la Israel espiritual. Pero al analizar los textos bíblicos, esta Israel, esta ciudad santa, todo se relaciona con los antiguos escritos. Los antiguos profetas, Abraham, Isaac, Moisés, todos ellos esperaban esta Jerusalén. Entonces todos los ritos, todas las costumbres, todas las cosas que ellos hicieron, era para finalmente llegar acá. No puede ser que hoy en día el cristiano tradicional tenga que hacer otra cosa para irse a otro lugar. Eso no existe, según la palabra. Y veamos si la Biblia comprueba eso, que no sean mis palabras nada más. Dice el versículo 13, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ella estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces está juntando puertas, nombre de las tribus de Israel, cimientos, base, como los apóstoles, los enviados por Dios. ¿Qué relación tiene eso? ¿Cómo podemos eso relacionar? ¿Cómo podemos captar? Sí o sí tenemos que ir a ver qué dijeron los apóstoles o los profetas. Ya hemos leído bastante de los profetas. Vamos a ver qué dijeron algunos apóstoles. Por eso vamos a ir a el que esté la ciudad con 12 puertas. El número 12 representa orden. Y el que sean los hijos de Israel son
los elegidos, también es una identidad. El que tenga el nombre de cada tribu es por identidad, porque anteriormente se le identificaba al pueblo de Israel por su tribu, ¿no? Eso te daba identidad. Y si vos no tenías ninguna tribu, tenía que hacerte parte de uno. Y también representa los vencedores. Entonces, estamos entendiendo, la puerta está representando seguridad, orden, porque si no hay puertas, si cada uno entra por cualquier lado, entonces es un desorden, ¿no? Por eso nosotros tenemos puertas en nuestras casas para entrar por orden. Algunos pueden entrar por la ventana, por el techo, eso es un desorden. También representa los elegidos, las personas preparadas para entrar en ese lugar. Cualquiera no. Y también representa identidad. Cada puerta te identifica de acuerdo a tu tribu y vencedor. Has sido un vencedor. Pero vamos a ver lo que dice Romanos. Romanos capítulo 11. Capítulo 11. El remanente de Israel. Recomendación, lean todo el capítulo 11. Muy importante. Pero nosotros vamos a leer desde el versículo 16. Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, y acá yo marqué en mi Biblia, en lugar de ellas dice, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes. Bueno, acá dice que por transgresión momentáneamente el olivo original fue desgajado, dice, y tú fuiste injertado en lugar de ellas. Este es el 16, ¿no? 17, cuando Dios rechazó a algunos judíos, a ustedes los aceptó en su lugar, así dice, ¿no? Esta palabra en su lugar da a entender de que Dios le rechazó a los judíos y ahora le aceptó a los gentiles, así da a entender, ¿o no? Entonces los judíos ya fuera, se acabó, ahora la promesa está para los gentiles. Pero vamos a ver, ya que estamos acá en Biblia todo y tenemos todas las opciones, ¿cómo dicen otras versiones? Por ejemplo, a ver, Kadosh. Vamos a ver cómo está escrito ahí. Hay que analizarlo. Al 16 vamos otra vez. Dice, ahora bien, si la jalaj, el pan, ¿no?, ofrecida como primicia es Kadosh, acá sí aparece que es lo que ha ofrecido, el pan, ¿no?, la jalaj. Así también lo es toda la masa. Y si la raíz es Kadosh, es santo, así también todo el cuerpo. Pero si alguna de las ramas han sido desgajadas, recuerden, algunas por rebelde, algunos judíos perdieron la promesa por rebelde, algunos menciona ahí, por rebelde. Y tú, siendo olivo silvestre, o sea, nosotros, olivo silvestre, nos crecimos naturalmente, aunque teníamos anteriormente la herencia, pero nos hemos ido a contaminar ya con las plantas naturales. Hemos salido con el campo, hemos sido silvestres, dice. Tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado, ¿y qué dice ahí? Entre ellas. Ven un poco la diferencia, ¿no? Entre ellas. Y estas compartiendo la rica raíz del árbol del olivo, entonces no te jactes y te creas mejor que las ramas originales. Entonces la Escritura nos está diciendo que nosotros como gentiles o como hombres que no teníamos derecho a las promesas, fuimos por la rebeldía de los judíos, de algunos judíos que no aceptaban al Mesías, que no aceptaban las promesas, fuimos injertados en lugar de ellas o entre ellas. Eso es importante, ¿no? Fuimos injertados entre el pueblo escogido de Dios, que en ese momento era el pueblo judío, para recibir la rica savia, el alimento que ellos están recibiendo. ¿Y qué es? La Torá, los profetas, las promesas. ¿Están entendiendo, no? Por eso es importante ser parte del pueblo de Israel. Y acá se cumple en la Nueva Jerusalén, porque vemos que la entrada es una de las 12 puertas de las 12 tribus de Israel. Si yo digo que yo no pertenezco a ninguna tribu de Israel, entonces cuando venga la Nueva Jerusalén, ¿a dónde voy a entrar? No hay la puerta de los gentiles, voy a decir. ¿Cuál es la puerta de los cristianos, de los adventistas, de los bautistas, de los pentecostales? ¿Hay ese tipo de puerta? Hoy en día la gente, no, vos sos cristiano, yo soy pentecostal, yo soy bautista, o yo soy católico, o yo soy mormón, o testigo de Jehová, ¿sí o no? Pero no hay ninguna puerta con el nombre de pentecostal, ni bautista, ni ninguno de esos. Ni siquiera ninguna puerta de cristianos, no hay.
No hay. Solamente hay puerta de las 12 tribus de Israel. Pero qué raro, el cristiano, el pentecostal o herea no quiere pertenecer a ese pueblo. Entonces, hay un problema serio, ¿no? Hay un problema grave. Estamos entendiendo ese punto. Ahora vamos a otro texto, también que nos aclara un poco. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y también vamos a usar varias versiones para entender esto. Y acá vamos a entender por qué también entran los apóstoles como base. ¿Qué representa la base para una ciudad? Las puertas, el lugar que nos permite entrar. 12 puertas, orden. Nombre de las tribus de Israel, nuestra identidad. Y también que somos vencedores, que hemos vencido al sistema. Ahora, ¿qué es lo que hacen los apóstoles? Versículo 11, capítulo 2 de Efesios, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los goín, los gentiles, los que éramos parte del mundo, hay que entender bien, los que no teníamos nada que ver con Israel, a eso se está refiriendo el apóstol Pablo. En cuanto a la carne, ¿qué quiere decir? En cuanto a la manifestación humana, en cuanto a nuestra vida humana, éramos llamados incircuncisos, o sea que fuera del pacto. Eso significa fuera del pacto. Por la llamada circuncisión, por los que están en el pacto. Los judíos, por nuestra forma de ser, por nuestras características de vivir, nos llamaban, esto no tiene pacto, esto no está en el pacto. Los judíos nos llamaban así. Antes, dice, cuando éramos goín. Ya no somos goín, ya no somos gentiles entonces. Eso hay que entender bien. En aquel tiempo, y fíjense bien, en aquel tiempo estabais como si estuviera diciendo que los goín no tenían, los gentiles no tenían nada que ver con Mesías, pero los judíos sí. Ustedes estaban con algo que nosotros los judíos siempre hemos tenido. Ustedes estaban sin eso. Te estaba explicando. Pero ahora se entiende que los judíos nunca tuvieron Mesías y que los gentiles sí, ellos han creído en el Mesías. Ellos son los únicos que aceptaban al Mesías. No, los judíos estaban esperando al Mesías. Dice acá, en aquel tiempo estabais sin Mesías. Esto es importante, Mesías. Cristo significa Mesías. Guía, rey, ungido, gobernante. Eso significa. Quiere decir que ustedes no tenían líder. Ustedes no tenían un guía, una cabeza al quien dirigirse. Ya en la Torá, Dios les advierte a través de Moisés que va a levantarse un profeta igual que él, al cual le van a tener que oír como a él. Y el que no le oiga a esa persona, como Moisés, va a ser desarraigado. Dice. Y el apóstol Pablo menciona que eso es Yeshua, que ese profeta era Yeshua. También el apóstol Esteban, el evangelista Esteban, también menciona así. ¿Me están entendiendo ese punto? Entonces nosotros, los goín, los gentiles, antes estábamos sin guía. ¿Qué quiere decir andar sin guía? Sin instrucción, sin camino. Andando por ahí haciendo lo que se nos da la gana, siguiendo cuanta corriente extraña nos atrapa. Esa era nuestra vida antes. ¿Entienden? En aquel tiempo estabais sin Mesías, alejados de la ciudadanía de ¿qué dice? De Israel. No teníamos nada que ver con la ciudadanía de Israel. Después, de 3:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, atiéndame, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué quiere decir esto? No teníamos nada que ver con lo que se le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob y al pueblo de Israel. En aquel tiempo, dice. Y ahora que somos parte del pueblo de Dios, que hemos sido injertados, claro que sí, ahora sí, pero antes no. Antes no teníamos nada que ver con las fiestas bíblicas, con el Shabbat, con la comida kosher. Lo que queríamos podíamos comer. Podíamos celebrar cuánta fiesta pagana que había, no había problema. Pero una vez que fuimos injertados al pueblo de Dios, ya empezamos a recibir esa línea, esa dirección, ese alimento espiritual. Sin la promesa, sin esperanza, sin Elohim, sin Dios en el mundo, sin nadie que nos dirija. Cada quien andaba por su camino. Pero ahora, en el Mesías, Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua. La sangre de Yeshua, ¿qué es lo que hizo? Rompió esa maldición. La paga del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre de Yeshua quitó toda esa suciedad, esa transgresión que había en nosotros y nos permite nuevamente ser parte de este pueblo.
No es al revés como piensa la gente. Gracias a la sangre de Jesús ya no necesito hacer nada. Ya no necesito guardar la ley, cumplir las promesas. Gracias a la sangre de Jesús. Al revés están enseñando la gente, ¿no? Ahora, gracias a la sangre de Yeshua, yo ya puedo ser parte otra vez del pueblo. Puedo cantar Shabbat, Shalom, Shabbat. ¿Eh? Puedo cantar Shema Israel, sin problema. Antes no. Si antes ustedes venían unos 3, 4 años atrás y yo cantaba Shema Israel, qué raro que Shema, ¿de qué está? Este puede ser un judío ya. Si yo hablaba Shabbat Shalom, nos estamos judaizando. Pastor, eso es cosa de los judíos, no hable así. Así era. Pero ahora ya no hay problema porque ya estamos volviendo otra vez al plan original. Gracias a la sangre de Yeshua, al sacrificio de Yeshua. ¿Me están captando? Sí, estamos en Apocalipsis, pero tenemos que ir a esto para aclarar ese punto, para entender el por qué las 12 puertas con el nombre de las 12 tribus de Israel. Hay que ser parte de esa tribu, de ese pueblo, para poder estar en esa ciudad eterna. Después dice versículo 14, porque en él, vamos a leer en la versión, quiero leer en esta versión, esta de 14 quiero leer en otra versión. Hay una versión, se llama BIN, versión israelita nazarena 2011. Vamos a mirar esa versión, como dice desde 2.14. Interesante, 14. Porque, Efesios 2.14, porque Él es nuestra paz, que de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. Me gusta esta forma de expresar. ¿Qué es lo que había entre judíos y gentiles? Rebeldía, odio. Porque los judíos le miraban como salvaje a los gentiles. Claro, porque los gentiles vivían como salvajes, ¿no? Y los gentiles le miraban como pura, como creído a los judíos. Y claro, porque los judíos eran pura y creídos. No nos juntamos con la chusma. Y nosotros nos juntamos con los... así tipo, no. Entonces había una hostilidad, había una rivalidad entre ellos. Pero al venir Yeshua, al morir, al pagar con su vida todas nuestras transgresiones, quitó esa enemistad. Entonces judíos y gentiles en el nombre de Yeshua ya podían regresar otra vez a la palabra. El judío podía dejar todas sus, ¿cómo se puede decir? Todas sus tradiciones, todo su yeyapó, se puede decir, ¿no? Así podemos usar, todo su yeyapó, y se podía hacer más humilde, ¿sí o no? El judío. Y el gentil podía dejar ya toda su bajeza, toda su suciedad y hacerse más civilizado. Así se puede decir, empezaba a civilizarse. Ya dejaba su vida corrupta, ¿no? Corrompida. Entendía que eso no era correcto. Entonces, ahí hacían buena combinación. Y Yeshua les enseñó eso, porque Yeshua se iba en casa de publicanos, hablaba con fariseos, se reunía con fariseos sin problema. Él no tenía problema para compartir con nadie. Entonces, unió los corazones. Aparte de unir los corazones en vida, en manifestaciones, pagó el precio de sus transgresiones. ¿Entiendo? Y abolió la ley de los preceptos en forma de rito, dice, para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Elohim a ambos en un solo cuerpo por medio del madero, dando muerte en a la enemistad. Y versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas, las promesas dadas al pueblo. ¿Cuáles son las buenas nuevas que espera escuchar el pueblo de Judá, el pueblo de Israel que fue dispersado entre las naciones? Que todos van a volver a ser como eran antes. Esa es la buena nueva. Que todo volverá a estar restaurado. Tendrán su rey, tendrán sus promesas, su reino, y después de esto tendrán su ciudad celestial. Esa es la buena nueva. Eso es lo que espera. El hombre restaurado, eso espera. El pueblo judío pura también esperaba eso. Después, y que por medio de él ambos tenemos, que dice ahí, acceso al Padre en un solo espíritu. Por medio de Yeshua, por medio de todas estas manifestaciones, ahora tenemos entrada. Podemos ya nuevamente entrar. ¿Y a dónde? A la nueva Jerusalén, a la Jerusalén celestial, porque es la de la promesa que dice en Gálatas, ¿no? La Jerusalén de arriba es la Jerusalén de la promesa. Por tanto, ustedes ya no son extranjeros, fíjense. Ya no somos parte del pueblo que no pertenece a Israel, ni forasteros perdidos. Forastero es perdido, sino conciudadanos de los consagrados, de los santos, de los kadosh,
y miembros de la familia de Yahweh. Miembros de una familia grande, una gran familia, que empezó allá con Abraham. ¿Sí o no? Abraham recibe la promesa y empieza a su familia a enseñarle, y esa familia crece. Ahora pertenecemos a esa familia, Ahora, miren, han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Ahí dice enviados. Entonces, una vez que somos injertados, somos parte de ese pueblo, tenemos que ser, ¿cómo se puede decir? Educados. Tenemos que ser perfeccionados. Y ahí entran los apóstoles. Ahí entran los profetas. Ellos son los que nos han instruido, nos han educado, nos han enseñado el camino que tenemos que seguir, una vez que hemos sido injertados. ¿Me están entendiendo? Por eso la base de esta ciudad está fundamentada sobre los apóstoles. Quiere decir que los que van a estar dentro de esa ciudad son los que han recibido la enseñanza de estos apóstoles, y estos apóstoles recibieron la enseñanza de los profetas, y estos profetas recibieron la enseñanza de la Torá, y la Torá vino de Dios. ¿Qué les parece? Así es, la Torá vino de Elohim. Han sido edificados sobre el fundamento de los enviados y de los profetas, siendo Yeshua el Mashiach mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien ensamblado, fíjese que habla de un edificio, una ciudad, va creciendo hasta ser un templo santo en unión al Maestro. En él también ustedes se los edifica juntamente para morada de Yahweh en el Espíritu. Entonces está hablando de un edificio, de un lugar, de algo creado. Somos parte de esa obra. Amén. Creo que estamos captando bien. Los apóstoles es la base de nuestra enseñanza, ¿no? Lo que estamos aprendiendo, la guía. Ahora el versículo 11, ¿no? Y tenía 12, y tenía un muro, 12 ángeles, 15 ya, ¿no? 15. Y el que hablaba conmigo tenía una regla, una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos, según medida de hombre, la cual era la medida del ángel. Y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. Bueno, ahora vamos a quedar un poquito aquí. Medida de la ciudad. Y me interesó también saber por qué era importante medir. Saber, según alguna versión que he visto, esa medida es como 2,000 kilómetros por ahí de largo, así cuadrado. ¿Será así? Puede ser, ¿no? Puede ser. O sea que, si vamos a entrar todos los escogidos ahí, entonces tiene que ser bien grande el lugar. Pero ¿qué significa la medida? La medida significa algo seguro. Cuando vos haces algo por medida, quiere decir que es seguro y que no va a faltar nada. Cuando haces así nomás, ¿cómo se dice? A la suerte, puede ser que no entre bien, ¿no? Si vos, por ejemplo, vas a hacerle un cajón a alguien así, vamos a hacer nomás a ver más o menos cómo queda, ¿no? Y le hace así. Creo que escuché una vez que a alguien le tuvieron que cortar el cajón porque era muy la tumba era muy chico y el cajón era muy largo, entonces tuvieron que cortar el cajón para meterle en su tumba. Cosas así ocurrieron. Entonces la medida representa seguridad. ¿Por qué usamos metro para algunas cosas? Ustedes, si trabajan, ¿usan el metro o no? ¿Para qué usan el metro? ¿Para qué usan? Para que les salga perfecto, correcto, para que no haya error. Inclusive un edificio, para que quede bien estructurado, bien sujeto, tiene que llevar buenas medidas, ¿no? Entonces la medida representa seguridad. Este lugar era algo seguro. Pero la Biblia menciona algunos textos y me gustaría leer. Jeremías 31, versículo 38. Este de Jeremías 31 es una palabra profética, es la palabra para el futuro que se le está dando al pueblo que precisamente ha perdido toda la seguridad en su vida por causa de sus pecados, por causa de que Babilonia
va a venir a destruirlo. Y miren lo que dice ahí. 38. He aquí vienen días, Jeremías 31, 38, ¿no? Dice el Señor, en que la ciudad será edificada al Señor desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo, y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de Garet, y rodeará a Goad. Y todo el valle de los todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos al oriente, será Kadosh, santo al Señor. No será arrancada ni destruida más para siempre. Entonces, cuando empieza a hablar de medida aquí, tenía su cordel, le está dando como una promesa de que en el futuro la santa ciudad ya va a ser segura, ya no vamos a haber problemas como ahora está ocurriendo. Entonces las medidas representan ya una seguridad. Solo para tener en cuenta. Zacarías 2.1. Zacarías 2.1. Zacarías. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Así habla la palabra. Entonces, confirmamos que cuando habla de medir, ¿de qué se trata? Seguridad. No se preocupen, esto está bien medido, este es un terreno que fue bien catastrado, no hay problema. Cuando alguien no tiene una medida exacta, siempre tiene conflicto. Después, ¿qué más hablaba acá? Después, el versículo 18, y el material de su muro era de jaspe. 18 nos quedamos, ¿no? Pero la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de onice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de risoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. Qué difícil sería encontrar todas esas joyas. Ahora, ¿qué representan las joyas? Recuerden que el sumo sacerdote tenía un efod donde estaban todas estas joyas ahí que representaban a las 12 tribus de Israel. Cada joya representaba a las 12 tribus de Israel. Pero en la Biblia, ¿qué nos dice de por qué tanta joya? ¿Por qué tanto adorno? ¿No es ya exagerar? ¿Sí o no? ¿Por qué tanto maquillaje, no? Bueno, para nuestro Señor, el que haya muchas piedras preciosas y la ciudad esté muy adornada, quiere decir que es muy especial. Alguien que se adorna muy bien, que se prepara muy bien, quiere decir que es muy especial. Para él es muy valioso. Cuando se fue a buscar Eliezer para la novia de su amo, ¿no? Isaac, él llevó muchas joyas, muchos presentes, muchos regalos. ¿Por qué? ¿Qué era el objetivo? Hacerle entender a la que sea escogida como novia que ella es muy especial para su amo. Y a través de las joyas es que se demostraba eso. Pero veamos qué dice nuevamente la Escritura. Isaías 54, versículo 10. El amor eterno del Señor hacia Israel, dice. Así empieza. Ustedes pueden leer todo el capítulo 54 para ampliar, pero yo le voy a leer desde el versículo 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz
se quebrantará, dijo el Señor, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Estaba refiriéndose a su pueblo, ¿no? Que tantas cosas ha pasado. Dice, he aquí, yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz en tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor porque no se te acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti, caerá. Entonces está hablando de un sentimiento de misericordia, de protección, de amor, y justamente habla de joyas. Yo tengo tanto amor hacia ti, te voy a proteger, te voy a cuidar, ya no voy a dejar que te pase nada, y por eso te voy a adornar. Voy a hacer que todos vean que te quiero demasiado. ¿Qué quiere decir? Que si uno le quiere demasiado a alguien, tiene que regalarle joyas muy valiosas. Bueno, la Biblia así nos está enseñando. ¿Están entendiendo, no? De ahí de las joyas de esta ciudad. Entonces es una profecía nuevamente que se está cumpliendo. Ahora, ¿por qué también los apóstoles son representados con piedras preciosas? Porque la vida de un apóstol, de un enviado, es como algo precioso. La Biblia dice cuán hermoso son los pies de los que llevan las buenas nuevas. ¿Sí o no? Entonces la vida de una persona que lleva el mensaje, que lleva la palabra, que da su vida por el evangelio, por las buenas nuevas, para Dios es como una piedra preciosa, algo valioso, es muy valioso. Tal vez para la humanidad no vale nada. La vida del predicador, la vida del que lleva palabra, no, pérdida de tiempo. Nuestras operaciones son más importantes, nuestras cosas son más importantes. Pero cuando vemos en el punto de vista de Dios, no es así. ¿Están entendiendo? Entonces para Dios sus redimidos, sus rescatados son valiosos, los que van a ser parte de su pueblo. Por eso Rebeca era muy importante para Eleazar, porque ella aceptó ser parte de la promesa de Dios. Versículo 20, ¿no? Ya pasamos todas las piedras preciosas. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente, haciendo entender la magnitud de lo importante y lo hermoso que va a ser ese lugar. La gente siempre tiene ese sueño, ¿no? En la cristiandad vamos a caminar por calles de oro, vamos a ser felices. Hasta ahí nomás se queda su mente, ¿no? Solamente las calles de oro, calles de oro. No, pero hay que ver todo lo que antes hay, todo lo que implica antes. Hay que ver ese punto. Y después, y no vi en ella templo. Y esto es lo interesante, no vi templo, porque el Señor, Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Ahora, ¿qué significa esto de que no vi templo? Juan estaba, ¿y dónde está el templo? Todo Apocalipsis estábamos hablando de templo. Y del templo, salía y del templo, venía y del templo, y en el templo. Todos estábamos hablando del templo. Y ahora al final, en la ciudad santa que desciende del cielo, no hay templo, caray. ¿Dónde está el templo? Bueno, para eso hay que entender qué era lo que se hacía en el templo. ¿Y a qué se refiere no hay templo? No se refiere a que no hay un lugar especial, un lugar clave donde el pueblo va a estar, donde va a adorar. No se refiere a eso. ¿El templo para qué se usaba antes? ¿Para qué iba la gente? Para clamar a Dios primero. Para pedir también por sus faltas. Señor, hemos fallado, hemos equivocado. Para entender los planes de Dios. Para entender los juicios de Dios también. Para hacer los ritos, los sacrificios. Para presentar ofrendas. Un montón de cosas se hacían en el templo. ¿Sí? Muchas veces para poner juicio a las personas. Entonces, ¿qué significa que aquí ya no hay templo?
Quiere decir que aquí ya no va a haber nada de esas cosas. No va a haber más rito, no va a haber sacrificio, se puede decir no va a haber instrucciones para darle al pueblo, porque todos ya estarán instruidos, todos ya estarán perfeccionados, todos ya serán un nivel avanzado. Entonces ya no necesitan más estas cosas. ¿Me están entendiendo? Eso es lo que no está viendo Juan que hay. Quiere decir que el pueblo que va a estar ahí, por fin, es un pueblo perfecto. Ahí sí se puede decir, son perfectos. Son personas ya consagradas para Dios. Entonces no hay templo, no hay religión, no hay ritos, no hay Torah, no hay malos ni buenos, no hay nada de eso. Después, y no viene ella al templo porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que resplandezcan en ella, porque la gloria, el resplandor de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces ellos brillan, ellos andan a la luz y a la dirección del Todopoderoso. Esa es su guía. Recuerden, estamos hablando a tiempo futuro. No vayan a pensar, ¿por qué ahora no somos así? ¿Por qué ahora somos tantos? Eso lleva un proceso, ¿no? Estamos en proceso, estamos viendo, estamos en el futuro acá. Estamos viendo lo que va a ser en el futuro. Estas personas son personas que han pasado muchas cosas, que han pasado la gran tribulación, que han pasado el milenio, que han pasado dificultades terribles, que nuestro deseo es que nosotros seamos esas personas. Estas personas que están acá, nuestro deseo es que seamos. Por la fe tenemos que creer así. Amén. Han pasado muchas cosas, muchas dificultades. No hay que ser cobarde. No hay que tener miedo de seguir a Dios. No hay que al final se quedar atrapado otra vez por el sistema. Y vamos a ver cómo acaba esta parte. Y dice, y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que resplandezca en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero. Y las naciones que hayan sido salvas, dice ahí, andarán a la luz de ella. Las naciones que hayan sido salvas, todas las que se hayan injertado a el pueblo de Israel, andarán, dice, a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Cuáles son estas naciones? Estas no son más las naciones de Togarma, ni Cus, ni nada. Aquí ya no existen esas naciones, desaparecieron. Son los que han sido redimidos, los que han sido rescatados de estas naciones, que ahora vienen y le entregan toda su honra al Creador y al Todopoderoso y al Cordero. ¿Me entienden? Ahora se han entendido el valor de eso. Y después, y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella la gloria y la honra de las naciones. Ahora el 27, siempre termina con algo para darle con todo. Estábamos lindos hasta acá, ¿no? Pero fíjense lo que dice otra vez aquí, como para aclararles. Les aclaro algo, por cierto, Juan. No entrará en ella ninguna cosa impura. Y hay que entender a qué la Biblia le llama impuro o inmundo. ¿A qué le llama impuro o inmundo? En primer lugar, ¿qué le llama impuro o inmundo en la Biblia? ¿Cómo sabemos qué es impuro y qué es inmundo? Los animales, ¿no? Los animales kosher y los animales no kosher. Al observar la vida de cada uno de esos animales podemos entender también por qué algunos son kosher y por qué no. ¿Qué hacen? ¿Se acuerdan cuando Pedro habla de dos animales impuros? ¿Cuáles son esos dos animales impuros que habla Pedro? Hablan, pues, saquen, pues. ¿Quién? El cerdo y el perro. ¿Sí o no? Dos animales inmundos e impuros. ¿Qué hace el cerdo y qué hace el perro? El perro vomita y después, ¡qué rico! Se va y bloc. ¿Han visto ya eso? Que si salió si se vomitó, si salió esa cosa de tu estómago, es porque ya era algo feo y te estaba dañando. Entonces, ¿cómo puede algo que estaba mal, haciéndote mal, ir y comer de vuelta? Quiere decir que son un animal impuro. No hay cosa. Quiere decir que no son algo normal. Bueno, él es un perro y puede hacerlo. Por eso dice la Biblia, los perros quedarán fuera. Esa persona que sabe bien que esta cosa le daña, le hace mal, pero vuelve a tragárselo. Ya sacó de su vida, ya sacó estos pensamientos, ya sacó estas ideas, ya sacó estas creencias
pero vuelve otra vez a tragarla. Es un perro o perro. ¿Entienden? Un animal impuro, una cosa inmunda. No entrará en esta ciudad. Vuelve a recalcar. Ahora vamos por el otro animal, el cerdo. ¿Qué es el cerdo? Un animal que no aguanta el calor, porque no suda. Su sudor se va hacia adentro. Y el sudor es tirar las toxinas, los venenos, lo feo. Sacar lo feo. Una vez han lamido su sudor, ¿no? Bueno, pero este chancho, cerdo, marrano, curé, cochino, lo tira todo por dentro. Entonces, oye, desesperada. Entonces, ¿qué busca? Busca barro, busca suciedad y se tira y se revuelca. Pero a su dueño no le gusta. ¡Ay, no me gusta chancho feo! ¿Sabes? Le pone talco, perfume, moñito. Ahora sí. Pero un rato después ya su naturaleza, su cuerpo no aguanta. No es que es malo el chancho, sino no puede. Ojo, oye, mombola tuyo. Al rato no. ¿Qué significa este tipo de inmundicia? Esa persona que no puede desprenderse de la suciedad del mundo. Aunque la palabra constantemente le está lavando, le está limpiando, al rato, un ratito, oye, mombobe. Oye, cureiza. Ya lo dice el proverbio ese. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse. Sí, estas personas son considerados cosa inmunda. ¿Están entendiendo, no? Este tipo de vida, este tipo de acción. Son dos ejemplos que estoy dando. Puede haber muchísimas cosas más, ¿no? Que sea inmundo, pero de ahí entendemos. No entrará ninguna cosa inmunda, ni nadie que haga abominación y mentira. Otra vez habla de mentira. Y abominación es como lo sagrado, ofender a lo sagrado. Algo muy sagrado para Dios. Algo muy sagrado para Elohim, ofender. Y es lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, haciendo todas estas fiestas paganas, comiendo supuestamente en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús, cerdo como cena, ¿no? Es como ofenderla a él. Hemos estado haciendo abominaciones. Poner un arbolito para recordar y después irnos ahora, gracias por el nacimiento de Jesús, y decirle a la generación, niño Jesús, pero realmente le estamos honrando a Tamuz. No sabíamos antes. Somos perdonados por eso. Pero una vez que nos han abierto los ojos, nos han dicho y lo volvemos a hacer porque nos empuja, porque es una abominación. Esta persona se rebela contra mí. La cosa sagrada de Dios. Hermanos, el Shabbat es considerado algo sagrado también. Por cierto, las fiestas bíblicas son consideradas algo sagrado. Yo a esos días, a esos tiempos, no le doy ni una importancia. Prefiero el baile de la esquina, prefiero la novela de la semana. Estoy haciendo abominación. Tenemos que aclarar este versículo para irnos, ¿no? Para terminar. Estaba todo lindo hasta acá, pero con esto nos termina. Acá el poderoso Dios. No entrará. Y finalmente, el que haga abominación y mentira, ya esa mentira ya aclaramos. ¿Qué es un mentiroso? Dice, soy seguidor de Dios, seguidor de Elohim, seguidor de la palabra, pero vive de otra forma. Eso es nada más el mentiroso. Vive de otra forma. La Biblia dice con los tales ni comáis. Así habla. Después, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente todavía. O sea, cualquiera que no esté anotado en el libro sagrado, en el libro del Cordero, fuera. ¿Y cuál era ese libro? Ya hemos hablado cuando tocamos capítulo 20, ¿no? El que no salió escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero hay textos que quiero leer hoy para terminar, para confirmar esto. ¿Qué es estar en el libro de Dios, en el libro del Cordero? ¿Qué es ser parte de eso? Malaquías 3, Malaquías, ahí al lado nomás está, Malaquías 3:16. Malaquías 3:16. Dice: Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe,
y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto fue Palabra de Vida Eterna, con el estudio del libro de Apocalipsis, Revelación. Para cualquier información, 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.